¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a este video acerca de la Revolución Mexicana. Vamos a hablar acerca de qué fue y por qué sucedió la Revolución Mexicana. Vamos a hacerlo muy breve, ya que es un movimiento muy extenso. Entonces vamos a hacerlo como lo más sencillo posible. Primero, ¿qué es la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana es un movimiento armado que se da entre 1910 hasta 1921, 1923. Habrá incluso quien diga que se extiende hasta 1936 con Lázaro Cárdenas o incluso hasta 1940 con el institucionalismo ya del Estado mexicano. Habrá personas que incluso defiendan que este movimiento quedó inconcluso, ya que en realidad mucho de lo que se pedía o mucho por lo que luchaban los caudillos y las facciones revolucionarias, pues ciertamente no llegó a un término concluyente y no lograron crear esta síntesis que veríamos en el materialismo histórico de Karl Marx, donde pues se plantea la idea de una tesis y una antítesis que al final se conforma la síntesis. Bueno, esta síntesis en muchos aspectos en realidad está ausente. Sería una forma de analizar este movimiento de la Revolución Mexicana. Pero bueno, la Revolución Mexicana tiene sus antecedentes en el Porfiriato. Incluso un poco antes, las causas que van a gestar, que van a hacer este caldo de cultivo para la Revolución Mexicana, pues se van a dar incluso desde las leyes de reforma, particularmente con la Ley Lerdo, que es la que despoja de sus tierras a muchas comunidades, a muchos pequeños arrendatarios, y va a provocar este movimiento del hacendismo, de grandes latifundios, de grandes extensiones territoriales controladas o adueñadas por una sola persona, que pues va a ser un parteaguas en parte del desequilibrio social, económico, político que se va a vivir más adelante. Entonces tenemos nuestras primeras causas allá en las leyes de reforma. El Porfiriato, bueno, con toda la represión social y política y la dictadura a la que se ve sometido el pueblo mexicano durante aproximadamente 34 años, con el general Porfirio Díaz, pues también era de esperarse que algunos grupos, sectores sociales se manifestaran en su inconformidad. Algunos de estos, por ejemplo, representados por los hermanos Flores Magón, quienes inician con un movimiento sobre todo en contra de la dictadura y del control político del general Díaz, que bueno, van a ser perseguidos, encarcelados y después exiliados a Estados Unidos, desde donde van a seguir haciendo sus llamados a continuar con el movimiento magonista. Bien, otro de los aspectos muy importantes y que va a ser si no es que el mayor detonante para que inicie todo el movimiento, es la entrevista Díaz-Schliemann. Cuando Porfirio Díaz en 1908 es entrevistado por James Schliemann, y donde él dice que el pueblo mexicano ya está listo para gobernarse a sí mismo, que va a dar paso a la democracia, que él ya no se va a postular nuevamente, que a él le gustaría ver surgir partidos políticos de oposición. Hay gente que no pierde tiempo y empiezan a conformar sus partidos políticos, entre ellos Bernardo Reyes, entre ellos pues también existía el Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón. Existe un partido demócrata de aquí de México, conformado entre otros por Benito Juárez Maza, hijo de Benito Juárez y Margarita Maza de Juárez. Y pues ya en últimas instancias también se va a dar el partido antirreeleccionista de Francisco I. Madero, que al inicio no tiene mucho auge, no tiene mucho seguimiento, no tiene mucha influencia a lo largo del territorio. Sin embargo, va a haber unas causas que va a hacer que este sea el partido con mayor oposición ante Porfirio Díaz. Primero, Bernardo Reyes es postulado por Porfirio Díaz, por decirlo de alguna forma, para ser un representante de México en Europa. Básicamente lo exilió para que no pudiera competir en las elecciones
De esa forma el partido reyista queda sin un líder, queda sin un caudillo. Entonces van a ver una posibilidad de unirse al partido antirreeleccionista. La otra es que el movimiento magonista, cuando los hermanos Flores Magón son exiliados a Estados Unidos y ellos tienen un contacto más directo con grupos radicales ya anarquistas y socialistas, van a radicalizar el movimiento, incluso van a llamar a las armas a todo el pueblo mexicano, aunque todavía no era el momento adecuado, por lo tanto no tuvieron una respuesta por parte del pueblo, por lo menos no una respuesta favorable, ya que la respuesta que obtuvieron los hermanos Flores Magón ante la radicalización fue que muchos de sus partidarios decidieron abandonar el movimiento y unirse al de Francisco I. Madero, que era de tendencias más pacíficas y más políticas. De esta forma es que sectores clase medieros, urbanos, es decir, gente no pobre, aunque tampoco rica, pero sí con sus pequeños negocios, por así decirlo, de las ciudades empezaron a apoyar a Francisco I. Madero, al igual que personajes que ya tenían cierta experiencia en el ámbito político. De esta forma se perfila Francisco I. Madero como el principal opositor de Porfirio Díaz, ante lo cual pues Porfirio Díaz lo encarcela en San Luis Potosí, días antes, momentos antes, pues sí, algunos días antes de las elecciones, por lo cual queda ganador nuevamente Porfirio Díaz y como vicepresidente este personaje de apellido Corral. Desde Estados Unidos, ya en su exilio forzado, Francisco I. Madero llama ahora sí a un movimiento armado, tal como lo hicieron en su momento los hermanos Flores Magón. Al ver que la oposición política no iba a servir de nada, pues decide abandonar la idea de la contienda pacífica para iniciar ya una lucha armada, lanzando el Plan de San Luis en octubre, llamando a las armas el 20 de noviembre de 1910. ¿Quiénes van a apoyar este movimiento de lucha armada? Ya no va a ser la clase media de las ciudades, ya no va a ser el sector político, va a ser la gente resentida por más de 30, 40 años de represión, de vivir en la miseria y en la pobreza. Va a ser la gente campesina, la gente del campo, los sectores rurales, los sectores agrarios, incluso los sectores obreros, por ejemplo, de los estados del norte donde se daba la minería, pues también son estas personas las que van a apoyar el movimiento armado, creando un mayor poder para Francisco I. Madero, quien en 1911 pues se hace con la presidencia después de que Porfirio Díaz firma su renuncia, se convocan elecciones, bueno, pues queda Francisco I. Madero como presidente. Aunque pues al no cumplir o al dejarse ver que no iba a cumplir muchas de las promesas de su campaña, sobre todo en cuestiones de la clase baja, de la clase obrera y de la clase agraria y de los indígenas también, pues va a continuar el movimiento armado con estos caudillos que efectivamente tenían contacto con los reales problemas de México. El problema no era tanto la reelección, el problema era en el campo, en las fábricas, la explotación y la marginación a la que era sometido la mayoría del pueblo. Cosas que muchas veces en la ciudad no lo veían o no lo querían ver. De esta forma, bueno, la Revolución Mexicana inicia desde dos perspectivas diferentes. Primero como un movimiento pacífico, opositor político, posteriormente, y de clase media, y posteriormente como un movimiento armado de lucha, de resistencia, de reivindicación por parte de la clase obrera, la clase trabajadora y la clase campesina, la clase baja, por decirlo de alguna forma. Y es así que se convierte en una lucha de clases que debería de haber terminado en alguna síntesis de estas dos partes, aunque bueno, lo iremos viendo más adelante. Vamos a seguir grabando algunos videos con respecto al tema, puesto que es muy extenso. Por lo pronto nos quedamos aquí en el inicio de la lucha armada con la clase baja, la clase obrera. Muchas gracias, jóvenes, y pues nos vemos en clase.